Seguimos en el capítulo 3 de Génesis. Le he titulado a todas estas meditaciones acerca del capítulo 3, entre el Edén y la eternidad, porque aquí está de manera condensada, por decirlo de alguna forma, la forma de vivir, el modo de vivir del hombre mientras que haya pecado. Expulsado del Edén y hasta que entre en la eternidad, el hombre va a tener que vivir con muchas de las consecuencias que cosecha por lo sucedido en el huerto de Edén. Nosotros ya hemos visto que el hombre se rebeló, pecó, desobedeció la voz de Dios al comer del árbol que le era prohibido. Y ya vimos también la condena de Satanás. Ya vimos que Dios le dijo que la serpiente física se arrastraría ahora para siempre sobre su pecho. Y ya vimos también que la serpiente espiritual sería humillada y destruida finalmente por un hijo de mujer, y ese, sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos también el castigo a la mujer. Dios le castigó en la esfera de su actividad, en la maternidad, la crianza de los hijos y el alumbramiento. Tus dolores van a ser fuertes en el alumbramiento, y en la crianza de tus hijos vas a cosechar muchos dolores. La mujer no es la única responsable de la crianza y la educación de los hijos, pero entendemos por lo que enseña la palabra de nuestro Dios desde este capítulo 2 y 3, que ella sería la principal influencia en la vida de sus hijos. Así que el Señor le castigó en la esfera de su actividad, y la semana pasada también empezamos a ver lo que Dios le dijo a Adán en el versículo 17, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, es decir, por cuanto despreciaste y dejaste de ejercer el papel de liderazgo que yo te di, y quisiste complacer a tu esposa más que a mí, entonces comiste del árbol del cual te ordené que no comieras, diciendo no comerás de él. Por tanto, y ahí es donde nosotros hoy vamos a retomar, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Aquí nosotros hemos estado viendo en Génesis capítulo 3 las causas y características del mundo actual. Allí están las razones de por qué el mundo es hoy como lo conocemos. Sería imposible reconocer a este mundo si solamente tuviéramos Génesis 1 y 2 y del 4 en adelante. Génesis 3 nos explica por qué el mundo es como es. Y nosotros ya llegamos a la parte del varón. Así que tendremos que ver las causas y características del mundo actual, porque todo esto, hermanos, nos da esperanza, nos da consuelo y nos da sabiduría para vivir aquí, hoy. ¿Cómo nos da esperanza? Bueno, hemos visto un Dios misericordioso que pospuso el castigo a Adán y Eva. Hemos visto un Dios lleno de gracia que les dio oportunidad de experimentar sus bendiciones. Y seguiremos viendo otras características del Señor. Lo hemos visto como soberano. Él dijo, un día Satanás será destruido, el día que Dios tiene determinado. Además, ¿nos da consuelo? Sí, nos da consuelo porque en Él encontramos también un Dios perdonador. Eso lo estaremos viendo la próxima semana, como Dios ofreció un sacrificio, hizo un sacrificio de un animal. Y además nos da sabiduría para entender por qué a veces somos como somos, o por qué a veces las personas son como son. Y nosotros podemos entender eso también a través de Génesis 3. Al hombre, Dios le dijo, y esto lo empezamos a ver la semana pasada, que sería castigado. ¿Por qué? Por su transgresión y su tendencia. Recuerdan que en el versículo 17 les hablé de la transgresión. Obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que te dije que no comieras. Pero además les hablé de la tendencia que muchos varones tienen o tenemos. ¿A qué? A rehuir la responsabilidad y el liderazgo del hogar. Tal como lo hizo Adán. Era más cómodo. Mejor complazco a mi mujer. Y entonces Adán recibió el castigo que ya hemos visto y seguiremos viendo hoy. Pero también planteó una forma de ser del varón que muchas veces sigue siendo verdad, una tendencia al posponer las cosas, a la desidia, a dejar las cosas para después, y además a complacer a su esposa antes que a Dios. Pues hoy vamos a ver el trabajo y el tormento del hombre. Los versículos del
la segunda parte del 17 hasta el 19 nos hablarán del trabajo y el tormento del hombre. ¿Por qué digo del tormento? Porque la vida se volvió difícil. Y vamos a ver primero, la primera dificultad para subsistir es la decadencia de la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La primera dificultad para subsistir es la decadencia de la tierra. La tierra será maldita. ¿Qué quiere decir que la tierra sería maldita? Quiere decir que Dios ya no mantendría el orden perfecto con el que fue creada la tierra, sino que permitiría el surgimiento de algunas especies nocivas o molestas incluso para el hombre. Especies, especialmente quiero decir, de flora, como vamos a ver en un momento. En el versículo 18 habla de los espinos y abrojos. Después, el hombre experimentaría otro tipo de peligros más graves, algunos de ellos más graves, a los animales concedérseles también el comerse unos a otros. Cuando lleguemos al capítulo 9 del Génesis, veremos que ya está el permiso de comer carne. Y los animales también se comerían allí unos a otros y atacarían también al hombre. Pero hasta ahora es solamente la flora. Maldita será la tierra. ¿Qué quiere decir con maldita será? Dios estaba profiriendo la desventura de la tierra. Tú has provocado que ahora la tierra empiece a generar frutos, empiece a generar hierbas, empiece a generar productos que no eran la intención original. Maldita será, Dios pronunció esta desventura sobre la tierra a causa de el hombre. Será por tu causa. Adán, este no era el plan, pero tú eres el responsable. Note que Dios lo deja bien en claro desde el capítulo 3 de Génesis. ¿Es el culpable quién? Adán. Sí, pero Eva fue la que cortó el fruto y la que le dio a su esposo. Sí, pero él era el responsable del hogar. Por eso es que usted no encuentra en ningún lado de la Biblia que diga el pecado de Eva. O por una mujer entró el pecado a todos los hombres. Dice, por un hombre entró el pecado. Y luego la muerte vino a todos. Porque él era el responsable. Por eso Dios le dice, maldita será la tierra por tu causa. Las siguientes dos frases que concluyen el versículo 17 son de manera resumida lo que habla el versículo 18 y también el 19. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Dios no castigó al hombre con trabajo. No se levante los lunes en la mañana diciendo, castigo divino, ni modo a darle. Dios no castigó al hombre con trabajo, porque en Génesis 2:15, usted lo puede ver, ahí lo tiene al ladito. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Antes del pecado y en el estado de vida perfecto, Dios ya le daba trabajo al hombre. El trabajo no es un castigo. El trabajo estaba diseñado por Dios para ser una manera en que el hombre le diera gloria al obedecer su mandato de trabajar, pero también para que el hombre experimentara la satisfacción de ver una obra cumplida. ¿Qué satisfacción siente cuando termina de leer un libro? Se siente padre, ¿no? Y decir, ya lo leí todo. ¿Qué satisfacción siente al terminar, no sé, algún proyecto manual que haga en su casa? Cuando los varones arreglamos el lavabo, o cuando las mujeres terminan de hacer un adorno bonito para la Navidad o algo, se siente uno bien. Uno dice, terminé, está acabado. Pues Dios permitió, también diseñó que el hombre trabajara ya desde el huerto del Edén en la vida perfecta para que tuviera esas satisfacciones y que de esa manera también diera gloria a Dios al servirle, al obedecer las tareas que Él le había asignado. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sabe qué quiere decir la palabra trabajo? La palabra trabajo en el idioma original, como aparece aquí, quiere decir dolor, problema, fatiga extenuante.
ahora te va a costar trabajo, dolor, problemas y fatiga extenuante comer. Piensa en eso. Quien no come, se muere. ¿Quieres comer? Que te duela. Fatígate. Resuelve problemas. Con dolor comerás de ella. Ahora, como dije la semana pasada, uno podría decir, pues pobres agricultores, los que trabajan la tierra. Pero déjeme decirle algo, esto se refiere a todo tipo de trabajo. Todo tipo de trabajo conlleva algo de esfuerzo. Y a veces, muchísimo esfuerzo. Aquellas personas cuyas labores dependen mucho del trabajo mental, que todo el día están resolviendo problemas en una empresa o para un grupo de subordinados, pregúntale si no terminan cansados, supervisores, recursos humanos. ¿Qué tal de aquellos que trabajan con niños? La intensidad de trabajar con edades más pequeñas o con alguna necesidad especial, lo demandante que es, ¿cierto o no? ¿Qué tal aquellos que realizan un trabajo físico? La albañilería, la plomería, la electricidad. Andarse subiendo y bajando y tener las manos alzadas para conectar cosas allí en el techo. Todo el mundo tiene un trabajo, un esfuerzo que realizar. ¿De dónde cree que viene eso? Pues de que Dios le dijo al hombre, ahora te va a costar comer. Y mire, de alguna manera todos estamos relacionados con el trabajo del campo, porque si no lo realizamos nosotros, el trabajo de ir, sembrar, ver que no le caiga plaga, cuidarlo, que se desarrolle hasta que dé su fruto, cosecharlo, sí le tenemos que pagar a alguien para que haga eso, ¿o no? Por eso cuestan las verduras. Es más, aquellos que desarrollan el ganado también tienen que ver con la tierra. Pero aún los pescadores, que no tienen que ver con la tierra, su fuente de trabajo está en el mar, también ellos tienen que esforzarse. Alguna vez hablamos con un pescador y nos dijo, el mar es horrible. Él dijo, el mar es horrible. Dice, cuando salgo a pescar y después de 15 días de estar en alta mar, y aquí hay varios que escucharon las mismas palabras que yo escuché, dice, me tengo que llegar a perder en el alcohol para olvidar lo que uno ve. Bueno, ahí está como que el pretexto, ¿verdad? No es, creo que habría otras maneras, conforme a la palabra de Dios, de superar el trauma de haber estado 15 días allá. Entonces le empezamos a preguntar por qué. Y decía, pues porque hay muchos peligros. Y comentaba que en alguna ocasión en la embarcación en la que iba, que por lo que entendí yo, no sé, los demás me corregirán, no era muy grande, la rodearon un grupo de orcas y le empezaron a dar vueltas. Y dice, y cuando las orcas empiezan a dar vueltas es porque van a empezar a embestir a las embarcaciones para voltearla. Imagínense esos animalazos. Todo mundo tiene un trabajo, todo mundo necesita esforzarse. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos que son hijos de multimillonarios? De todas maneras, alguien se esforzó para que ellos tengan lo que tienen. A ellos tal vez no les cuesta, pero a alguien más le costó. Quizá le costó mucho. La sentencia que Dios pronunció no se puede eludir. Todo el que quiera cosechar, todo el que quiera tener lo necesario para subsistir, va a tener que trabajar, va a tener que padecer. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses? El que no trabaja, que no coma. El cristianismo y la doctrina cristiana nunca debe ser un pretexto para la ociosidad. Al contrario, debe ser un estímulo para la diligencia, para el trabajo esforzado. Dios le dijo a Adán, el comer, la necesidad, una de las necesidades más básicas para tu subsistencia, ahora vendrá acompañado de dolor, de problemas, de fatiga extenuante. Y así va a ser todos los días de tu vida, Adán. Dele gracias a Dios por el fondo de ahorro para el retiro, dele gracias a Dios por las pensiones, porque se puede usted jubilar, o al menos hasta hace algunos años, por cesantía. ¿Sí? ¿Así se dice? Cesantía, perdón. O se puede, o se podía,
jubilar por años de servicio. ¿De cuántos debe? ¿25 más o menos? Ahora 30. Bueno, cada vez le van subiendo más. Pero ni se queje, le voy a decir por qué. Porque a Adán se le dijo, vas a trabajar con dolor todos los días de tu vida. ¿Cuántos años vivió Adán? Si no sabe, ahí está en Génesis 5. 930 años. Y usted que ya se acabaría jubilar a los 30, ¿no? De servicio. A Adán se le dijo, a los 930 años, todos los días de tu vida vas a trabajar, Adán. ¿Ya vio las consecuencias del pecado? Diario usted las ve. Usted vive en un mundo que está plagado de consecuencias de pecado. Ahora, la gran noticia es que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Hay más gracia de Dios en este mundo. Y eso no es un cliché, y eso no es una frasecita que ahí le estoy lanzando. De verdad lo creo. Hay mucho pecado, sí, pero hay más gracia, porque si no todos esos pecadores ya se hubieran muerto. Lo mismo sucedió con Adán y con Eva. ¿Por qué no murieron al momento de pecar si la paga del pecado es muerte? Porque Dios pospuso su castigo para que pudieran vivir muchos años experimentando bendiciones de parte de Dios. Por misericordia, por gracia. En este mundo hay más gracia que pecado, pero todos lo vemos y lo sabemos. ¿No se queja la gente de su trabajo? A lo mejor lo disfrutan, les gusta, soñaban con hacer lo que hacen, pero eso no le quita que viene acompañado de esfuerzo. Y si usted está en esa posición donde se dedica a lo que soñó y que desde niño decía, yo quiero hacer esto, y hoy se dedica a eso, gracias a Dios, qué bueno, pero no va a poder negar que si no es todos los días, hay ocasiones en que regresa a casa muy cansado y todavía se lleva cosas para pensar. Ay, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué tenemos? Y mañana tengo que llegar al inicio. Usted sabe que es así. ¿De dónde viene eso? De las palabras de Dios a Adán. En su esfera de actividad, Dios le castigó. La fatiga por conseguir alimento es algo que sigue prevaleciendo hasta nuestros días. Hasta hay frases muy mexicanas, ¿no? Hay que salir a corretear la chuleta, le dicen. Hay que salir a trabajar para comer. Pues sí, así es. Hay que salir a trabajar para comer. Dios estaba permitiendo ahora que la tierra se convirtiera en hostil. En hostil. ¿Por qué? Vaya a la siguiente parte, verá la segunda dificultad para subsistir. La mutación y la flora silvestre. En el versículo 18 dice, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. ¿Qué quiere decir espinos y abrojos? Quiere decir plantas espinosas y silvestres. De las plantas que te lastiman. Yo no pudiera pensar en los rosales que están aquí afuera y te dicen, ay, pues con que no me acerque no me pasa nada. Sí, pero imagínese ser un agricultor y que iba a tener que estar metiendo las manos a la tierra y que iba a tener que estar cosechando. Se iba a encontrar de cuando en cuando con plantas que le lastimen. ¿Alguna vez ha hecho trabajo de limpieza de terreno? Es pesadísimo. Y el terreno que yo limpié, hermanos, era nada más como este cuarto de al lado. Arturo, ¿se acuerda? El patio en la casa de mis padres. Cuando mi padre se enfermó de sus riñones, nos dijeron los doctores, el señor se va a tener que dializar, pero ahora tiene que estar todo limpiecito. Así que allí todas las plantas que acumulan bichitos y tierrita, vámonos, hay que poner cemento o adoquín. Lo que hicimos fue poner adoquín. En el jardín había, no sé, muchísimas plantas. Algunas en macetas estuvo fácil, las quitas las macetas y ya, pero otras estaban allí enraizadas. Y había un árbol de Nochebuena, ¿te acuerdas, Arturo? Ya era árbol, hermanos, ya no era una plantita de Nochebuena, de las que compramos cada año y cada año se nos muere. Este ya era un árbol, con ramas y todo. Así que ahí estaban los tres valientes, mis dos hermanos y un servidor, arrancando plantas, levantando. ¿Te acuerdas, Arturo? Creo que te tocó ir en ese tiempo también.
Y pues, ¿qué creen? También le entraba Arturín a levantar cemento, las placotas de cemento. Lo bueno es que estábamos jóvenes, hermanos. Ahorita hago eso y dejo la columna. Levantar las placotas de cemento, sacar costales. Cuando mi papá se puso grave, cayó en estado de coma. No terminamos el jardín. Nos costó un trabajal sacar la raíz de la Nochebuena. Si alguna vez has intentado sacar una raíz de un árbol, usted sabe que esos se aferran al piso. Nos costó literalmente días solamente sacar la Nochebuena. No le hago cuento más largo. Mi papá cayó en estado de coma, estuvo un mes y medio, 2 meses así. Entonces dejamos la obra. Cuando el Señor nos concede que mi papá reaccione del coma, nos dicen, pues siempre sí hay que terminar. Y nosotros que andábamos todos aturdidos por el shock de tener a nuestro padre tan grave, como que uno ya recupera allí la noción y vemos el jardín y otra vez estaba lleno de hierbitas y otra vez ya iba creciendo. Una rama que dejamos de la raíz de la Nochebuena ya llevaba como 1 metro de crecida. Otra vez estaba lleno de hierbas. Esos son estos que dijo el Señor. Esos son los abrojos. Esas son las plantitas silvestres que, cómo molestan a quien quiere tener limpio un terreno. Es más, son las plantitas que salen entre placas de cemento en los patios. ¿Ha visto? ¿Quién no dice, quién sembró eso allí? Nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo sale? Le tengo 2 respuestas. El viento arrastra semillas y también los pájaros. Es un poquito más sucio el procedimiento, pero ellos se comen las semillitas y luego hacen sus necesidades y ahí quedan residuos y de allí vuelven a salir nuevas plantitas. Así, en el terreno que usted ya limpió. Para Adán, que tendría que dedicarse a la agricultura, que antes del pecado, él solamente tenía que estirar la mano y ya estaba allí el fruto, no había nada más que hacer, y que ahora iba a tener que trabajar la tierra. Esto es una mala, muy mala noticia. Va a haber plantas que te van a lastimar. Es más, hay plantas incluso que al tocarlas irritan la piel. Y si nunca se ha irritado la piel con una planta, le invito a que vaya a la Reserva Ecológica de CEU, y allí hay muchas. Allí hay muchas que irritan la piel. Alguna vez un profesor del CCH nos metió allí y salimos con las manos rojas. Y pues sí, porque hay plantas que no sabíamos y al contacto dejan una resina o algo y termina irritando la piel. Hay plantas espinosas y hay plantas silvestres. Para un agricultor todo esto son muy malas noticias. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. No lo vas a poder eludir, Adán, porque tu comida va a estar entre esos. Dios no estaba diciéndole al hombre aquí que iba a ser vegetariano, ya lo era. El permiso para comer animales vino hasta Génesis 9, ya lo mencioné. Aquí ya lo era. Entonces esta frase que dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Esta específica, comerás de las plantas del campo se refiere, y no lo vas a poder eludir. Todos estos espinos, todas estas plantas agresivas y todos estos abrojos, estas plantas estorbosas para tu labor, no las vas a poder evitar, porque entre ellas va a estar tu comida. El Señor habló de una parábola, ¿recuerdan? El trigo y la cizaña. Y dijo, no arranquen la cizaña porque se van a traer también el trigo. Pues sí, es lo que crece junto a la comida que uno necesita, eso también va a surgir allí. Quien trabaja la tierra, hermanos, conoce bien esto. Se tiene que estar limpiando. Es más, hay quienes tienen, hombres y mujeres, quienes tienen el gusto de tener plantitas en su casa y de repente a la plantita que ahí andaban cuidando ya le salieron otras hierbas allí, que hay que andarle arrancando. ¿Por qué? Porque si no, estas hierbitas empiezan a llenar la macetita y le quitan nutrientes y le quitan agua a la que usted quiere que sí crezca. Todo mundo sabemos esto. Es difícil. Dios estaba diciéndole a Adán, va a ser muy difícil para ti subsistir.
Continuemos, porque hay una tercera dificultad en el versículo 19. La tercera dificultad para subsistir, el esfuerzo agotador hasta el día de la muerte. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya notó que los 3 versículos mencionan comer? El versículo 17, con trabajo comerás. Versículo 18, y comerás de las plantas del campo. Versículo 19, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dios le estaba hablando a Adán de una de las necesidades básicas para su subsistencia. Y aquí le dice, con el sudor. Esta es una cosa muy gráfica, es una expresión muy gráfica que habla de trabajo fuerte. Vaya, hay algunos que somos sudoríparos, ¿no? Apenas nos movemos y ya estamos sudando. Pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría tiene que esforzarse para sudar. Dios le estaba diciendo a Adán, de manera muy gráfica, vas a tener que esforzarte para comer. Vas a sudar y no va a ser poco. Va a ser trabajo fuerte, labor, como dijimos, fatiga, llena de dificultades, durante 930 años, Adán. Así va a ser. Todos los días de tu vida, todos, vas a tener que trabajar. Ahora, le tengo algunos datos interesantes que nos deben ayudar a entender para Adán cómo fue esto. Mire, la tecnología ha hecho muchas cosas para nuestras generaciones. Ustedes y yo tenemos una vida mucho más sencilla de la que tuvieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos o nuestros tatarabuelos y todavía ancestros más lejanos. ¿Por qué? Todavía en los años 1700 se obtenían 156 kilogramos de trigo por acre. Un acre son 4.500 metros cuadrados. De 4 hectáreas y media se obtenían 156 kilos de trigo. ¿Quieres saber cuánto se obtiene hoy? Bueno, el dato no es de 2017, es de 2014, pero en 2014 se registró que en promedio se obtienen 15.544 kilogramos de trigo por acre. La diferencia es descomunal. De 156 a 15.544. Es muchísima la diferencia. Son 15.300 y pico kilogramos de diferencia. ¿Todo eso obedece a la tecnología? Sí. Técnicas de sembrado también, técnicas de riego también, pero también obedece a los químicos que se utilizan para producir mejores cosechas, como también los químicos que se utilizan para engordar a los animales y sacar más carne. Y todo eso nos lo comemos, pero ese ya es otro cuento. A lo que voy es, todavía en los años 1700 se obtenían apenas se obtenía fruto de la tierra. Imagínense 4 hectáreas, o sea 40 campos de fútbol. Y que de allí solamente de trabajar todo eso, saque 150 kilos. Pues ni para comerciar, porque tengo que comer de eso. ¿Cuánto voy a poder vender? ¿Está de acuerdo? Que es muy difícil arrancarle los frutos a la tierra. ¿Quieres saber qué tan difícil es arrancarle los frutos a la tierra? Solamente tiene que ir con nuestros hermanos de San Lorenzo a Tlacomulco y que le den una paseadita en sus invernaderos para que se dé cuenta del trabajo que es desde sembrar la semilla y primero ponerla en unas copitas así pequeñitas y luego pasarla de esas copitas a otras copitas más grandes y luego a otras hasta que llega a una macetita. Y ya que está en una macetita, dependiendo de la planta, tiene que pasarse a otra más grande, así hasta que esté para la venta. Y lo peor es que por cada plantita, ¿cuánto cobran? Y los hermanos dicen, a veces se enferman y son como los hijos. Hay que pararse en la madrugada a darle su medicina. Y entonces dicen, se pone el gotero, se le pone la medicina y hay que andarle poniendo las gotitas que el ingeniero agrónomo diga a cada plantita, y son miles de plantitas.
Ya les dije que tenemos un culto pendiente unido con nuestros hermanos de allá, así que ahí les vamos a pedir el tour para que vean esto y vean lo difícil que es arrancarle los frutos a la tierra. Es pesado. Dios le dijo a Adán que así iba a ser. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Necesitas comer? Paga el precio. Paga el precio. Aquí hay otra enseñanza lateral, pero por eso es tan grave el pecado del robo. Le estás quitando el pan a alguien que sí pagó el trabajo de obtener ese bien. Y también la piratería es robo. Le estás robando a alguien que sí trabajó para ese disco o esa película o lo que sea, o ese libro. Paga el costo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mire, tenemos una vida mucho más fácil. Se dice que la reina británica Anne, que vivió entre 1665 y 1714, solo 49 años, tuvo 18 embarazos en su tiempo de vida. Porque en aquel tiempo, hermanos, no había métodos anticonceptivos más que la abstinencia. 18 embarazos, de los cuales 5 sobrevivieron el parto. Pero ninguno de sus hijos llegó a adulto. Una mujer que tenía servidores y que tenía, si no la vida resuelta, al menos muchas más facilidades que otras mujeres de su tiempo. Vean la tasa de supervivencia que había entre los niños. Es difícil vivir en esta tierra. Por siglos el hombre ha luchado con la tierra para arrancarle frutos. Nosotros tenemos ya incluso ciudades metidas en desiertos, ¿no? La ciudad de Saltillo, aquí en Coahuila, está metida en un desierto. Usted va viendo cactus, ya están aquí las construcciones. Están ahí plantados en medio del desierto. ¿Por qué? Porque han desarrollado manera de sembrar y producir en él pleno desierto. Ahora, usted va a Saltillo y las verduras son mucho más caras que aquí en el Distrito Federal. Y eso cualquier ama de casa en Saltillo se lo dice. Aquí está toda la verdura bien cara. Pues sí, porque les cuesta más o producirla allí o importarla de otros estados. ¿No es así la ciudad de Las Vegas? Las Vegas también está en pleno desierto. Pero el hombre le ha podido sacar provecho hasta los últimos años. Y eso no quiere decir que se está brincando el castigo de Dios. Simple y sencillamente le cuesta. Y por eso la vida también en esas ciudades es más cara. Tienes que pagar lo que Dios dijo que se tenía que pagar. Pero incluso en tiempos antiguos los reyes apenas tenían para comer ellos, sus súbditos principales, y a quien tenían bien alimentado era su ejército, para protegerlos o proteger su reino. Pero nada más. ¿Por qué se dio la Revolución Francesa? Entre otras razones, porque la gente se estaba muriendo de hambre literalmente. Así era. Es difícil arrancarle los frutos a la tierra. Dios dijo que sería así. Ahora escuche, porque esto del trabajo, dice Eclesiastés 2 del 18 al 26. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Tanto trabajaste, para que ahora se lo dejes a otro. Tanto trabajaste para hacerte de tu casita y ahora se la vas a dejar a tu yerno. Versículo 19. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? Al que se la voy a dejar, ¿quién sabe si sea sabio o necio? ¿Quién sabe si tu hijo sea sabio o lo despilfarre? Al que se lo vas a dejar, al otro que se lo, o tu hija, como sea. Sin embargo, estoy en Eclesiastés 2:19. Sin embargo, él tendrá dominio sobre el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Es vacío. Es efímero. No tiene sentido. Sigo leyendo. Por tanto me desesperé en gran manera, dice Salomón, por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol.
Se imagina a este hombre que hizo muchas construcciones, que hizo muchas disertaciones de diferentes temas, diciendo, ¿y quién se le va a quedar todo lo que escribí? ¿Y quién va a vivir en las cosas que construí? ¿Cómo las van a usar? ¿Qué uso les van a dar? ¿Las van a aprovechar bien o no? ¿Quién sabe si Juan Gabriel haya pensado eso, no? Ya ve que dicen que dejó mucho dinero. ¿Quién sabe? Versículo 21. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Hasta por ahí hay un dicho que dice, padre rico, hijo pobre. El padre se trabajó y acumuló, el hijo que no aprendió o no quiso aprender o se le hizo fácil, despilfarró y terminó quedándose en la pobreza. Versículo 22, pues ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Yo sé que es una perspectiva fatalista del trabajo la que Salomón plantea en Eclesiastés, pero tiene muchas verdades aquí. Todo esto es vano, es vacío, va a quedarse. Aunque el trabajo fue doloroso, de todas maneras no te lo vas a llevar. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Eso también yo he visto que es de la mano de Dios. Que disfrute el hombre con lo que cosecha de su trabajo y que piense en su trabajo como bueno. Esto es bueno. Es la manera de Dios de proveerme para mis necesidades. Esto proviene de la mano de Dios, me lo ha dado Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Él, sin Dios? Porque a la persona que le agrada, Dios le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eso también es vanidad y correr tras el viento. Hay personas que no saben, pero están trabajando para beneficiar a los hijos de Dios. De alguna manera. Y Dios utiliza todo esto para bendecir a los suyos. Y dice, esos que se esfuerzan y que de todas maneras ni cosechan lo que esperaban, son como los que quieren alcanzar al viento corriendo. Es inútil, pero lo estás haciendo. El Salmo 127, versículo 2 dice, en vano es que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, o sea, el pan que te costó una afanosa labor. Pues Él, o sea, Dios, da a su amado aún mientras duerme. Esa no es una invitación a la ociosidad. Duérmete y Dios te va a dar de comer. No, lo que dice es, depende de la provisión de Dios. Tú haz tu trabajo, pero depende de que la recompensa te vendrá de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Vivimos en este mundo con tristeza diciendo, ay, Adán, me cuesta trabajo estar en esta oficina tantas horas, o en este lugar, o cargando esto, o haciendo aquello, o cuidando a este grupo, enseñando a este grupo, tantas horas por tu culpa, Adán. ¿Qué hacemos? Esa es la perspectiva con la que nos debemos quedar. La perspectiva que nos debemos quedar es la de Eclesiastés, la de Salomón, decir, bueno, pues, ¿qué le hago? De todas maneras voy a trabajar y se lo voy a terminar dejando quizá a mis hijos o a quién sabe quién. En una de esas me expropian y se acabó. ¿Es esa la perspectiva que los cristianos deben tener del trabajo? No. El Evangelio de Cristo permea todas las áreas de la vida de la persona. El trabajo ha sido extenuante, sí, desde Génesis, pero en el Evangelio usted encuentra la verdadera perspectiva del trabajo. Así como a la mujer se le dijo que toda esta vergüenza con la que tendría que luchar porque fue engañada por Satanás sería redimida al criar hijos piadosos y llevar ella misma una vida piadosa, escuche lo que hace el Evangelio por el trabajador. Colosenses 3, 22 al 25, y si no tiene su Biblia abierta allí, ábrala en Colosenses 3, 22 al 25. Allí está la perspectiva, es uno de los textos que habla de la perspectiva cristiana del trabajo.
Colosenses 3, 22 al 25 dice, siervos, esto es, esclavos, pero era un término que también se utilizaba para hablar de empleados. La mayor parte del Imperio Romano estaba basada su economía en la esclavitud. Y muchos esclavos ni siquiera eran ya gente como lo pensamos y como sabemos que ha sucedido y sigue sucediendo en nuestros días, gente secuestrada que es forzada a realizar ciertas labores. En aquellos días había esclavos incluso voluntarios. Su amo, su patrón era tan bueno que ellos decían, yo no me voy a ir de aquí. Y aunque paguen mi rescate de la esclavitud, yo me quiero quedar. Cuando un esclavo decidía quedarse para con su dueño, entonces lo que hacía era que tomaba un objeto punzante y se perforaba la oreja. Y el esclavo que traía la oreja perforada se entendía que no era un esclavo ya forzoso o comprado, sino era un esclavo que decía, yo quiero servir a mi Señor voluntariamente. Por eso dice allá el profeta Isaías, palabras del Señor Jesús, el Señor me perforó mi oído. Yo soy siervo de Dios voluntario, palabras del Señor. Pero bueno, entonces la palabra aquí siervo se refiere a los empleados en general, no solamente a aquellos que viven en esclavitud. Obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. No como sirviendo al ojo. No nada más para que te vean o porque te están viendo, tu jefe en la tierra, sino, ¿cómo? Temiendo al Señor, con reverencia a Dios. Tu trabajo es una oportunidad de agradar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que ese trabajo es una oportunidad para agradar a Dios? Dice allí, con sinceridad de corazón. Es decir, que lo hagas con integridad, de una sola pieza. Que no seas falso, que no seas ratero, que no hagas cosas escondidas, que no busques trampas en tu trabajo, sino que hagas todo aquello que se te ha pedido. Le pagan por realizar cierta labor 6, 7, 8, 10 horas al día. Entonces usted tiene que consagrar ese tiempo a esa labor. No es momento de, pero mientras en lo que la computadora arranca yo hago esto otro. O en lo que se destraba yo me pongo a adelantar la otra cosa que... Usted tiene que hacer lo que está allí. La tarea que le es encomendada. Por supuesto, hay trabajos que permiten el radio, ¿no? O otros medios allí. Bueno, si se lo permiten está bien. No estoy diciendo que no. Pero no el hacer trampas o buscar atajos o, no sé, pienso... ¿Reparte volantes? Pues no deje el bonchecito abajo de la puerta de cada casa. ¿No les ha pasado que luego pasan a dejar volantes a nuestras casas y uno encuentra 7 del mismo? Uno dice, bueno, pues se suponía que ibas a dejar uno por casa. Pero está haciendo trampa, está echando de muchos. No haga trampas en su trabajo. Hágalo con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, por reverencia a Dios. Además dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El lugar de trabajo se convierte en un lugar de adoración cuando usted trabaja como si su jefe fuera Cristo mismo allí, que en realidad lo es, pero como si estuviera físicamente presente allí supervisándole. Los cristianos deberíamos perseguir la excelencia. ¿Por qué? Pues porque Cristo no merece menos que la excelencia en todo lo que hacemos, y también en el lugar de trabajo los cristianos deberíamos perseguir la excelencia. Así que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, ustedes están para servir a Cristo. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor quien servís. Entonces, tu trabajo no solamente va a ser recompensado con tu sueldo, tu quincena y tu aguinaldo y prestaciones. Tu trabajo, cuando es realizado como para Cristo, tendrá una recompensa de parte de Dios. Esa recompensa puede venir en vida o puede venir hasta la eternidad, pero las mayores recompensas vendrán en la eternidad.
Esto cambia totalmente el sentido del trabajo que traíamos de Génesis y de Eclesiastés. Tu afanosa labor para sacar la comida. Bueno, ahora no solamente trabajo por obtener mi alimento, ahora también trabajo por agradar a Cristo. Ahora trabajo para la gloria de Cristo. Ahora soy un empleado, sí del gobierno, del Distrito Federal o de donde sea, o de la empresa tal, pero soy un empleado superior de eso, soy empleado de Cristo. Y debo trabajar como para Él. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y ahí no está hablando del servicio en la iglesia, el contexto es el trabajo. Ustedes están sirviendo a Cristo, ustedes son empleados de Cristo en el lugar donde están. Y dice el versículo 25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Porque si son tramposos en su trabajo, van a sufrir las consecuencias, cristianos o no cristianos. Por eso dice, y eso sin acepción de personas. No piensen que por ser cristianos Dios les va a hacer allí la ayuda. Si son de tramposos en sus trabajos, si son malos empleados, van a terminar corriéndoles, les van a terminar descontando, o incluso los pueden terminar demandando a la empresa, a veces por incumplimiento de trabajo, incumplimiento de contrato y demás. Así que dice, no, vas a cosechar el mal, eso sin acepción de personas. Qué diferente perspectiva del trabajo. El trabajo entonces ya no es la azarosa labor para obtener algo de comer, ahora es la forma también en la que sirvo a Cristo. El Evangelio ha cambiado mi manera de ver incluso mi trabajo. Un último texto y ahí terminaremos por hoy, para seguir dando algunas aplicaciones de lo que hemos hablado. Efesios 4:28. Note lo diferente que es la perspectiva cristiana del trabajo y del pago por el trabajo. Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea que el cristiano no trabaja principalmente por cubrir su necesidad, porque el cristiano sabe que Dios va a proveer para él. Sí, a través del trabajo, pero no se preocupa por eso. Dios va a proveer de mí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios tiene cuidado de mí. Yo trabajo, ¿por qué? Haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora trabajas para tener la posibilidad de compartir con quien tiene necesidad, para tener la bendición de ser bendición, para tener la bendición de ayudar a otros. Ahora trabajas y recibes un sueldo porque con eso Dios está dando recursos a otros a quienes vas a poder ayudar. Si no trabajas, te pierdes de la bendición de dar. Y si no trabajas, seguramente vas a ser una carga para alguien más. Por eso tienes que trabajar. Y ya que eres hijo de Dios, trabaja con la perspectiva que da el Nuevo Testamento, la perspectiva que da el Evangelio de Cristo. Lo que hacemos aquí, lo que creemos aquí, lo que enseñamos aquí, lo que predicamos aquí, no son verdades que nos sirven para el domingo en la mañana. Son verdades que nos sirven para todas las esferas de nuestra vida. Todos los aspectos de nuestra vida son transformados por el Evangelio de Cristo. Aún nuestra actitud ante el trabajo y ante el pago que recibimos por nuestro trabajo es radicalmente transformada por el Evangelio de Cristo. Así que Dios castigó a Adán en la esfera de su actividad. Y eso habla del rol que tiene el varón. El principal proveedor, el medio por el cual debe llegar la provisión al hogar, es el trabajo del varón. En ese castigo Dios le dijo al hombre que el trabajo sería duro, que la comida no llegaría fácil. Así que cuando vemos en otros lados, en otros puntos de la Biblia, abundancia de provisión, eso habla de la bondad de Dios para con quien esté
hablándose. A veces creyentes, a veces inconversos, que llegaron a acumular mucha riqueza. Pero eso habla de la bondad de Dios para con todos ellos, creyentes o no creyentes. Sin embargo, nuestra perspectiva se quedaría muy corta y muy fatalista si solamente pensamos en el trabajo y en la remuneración por el trabajo como lo pensaba Eclesiastés o como se ve en Génesis. Gracias a Dios que su evangelio transforma todos los aspectos de nuestra vida y nos deja hoy una perspectiva diferente para mañana lunes en la mañana, si el Señor nos concede. Para que cuando usted se levante, vaya otra vez a sus notas y diga: Señor, hoy te quiero servir en mi lugar de trabajo. Es el lugar donde también voy a cosechar recompensa eterna. Así que voy a ir con una buena actitud. Y quizá vengan pruebas para ver si esa base está tan fuerte, para ver si de verdad quiere servir al Señor en su trabajo. Pues acuérdese que todas ellas son para fortalecerle. Y entonces, cuando llegue la quincena y venga el pago, y el cajero ya diga la cantidad que debe decir cuando cheque su tarjeta de débito o como le paguen, entonces acuérdese: Señor, ¿cómo voy a ayudar? Con esto que me das, ¿cómo va a llegar a otras personas? No trabaje ya nada más para sí. De todas maneras, usted ya murió, ¿no? Su vida cristiana empezó con usted muriendo. Su vida cristiana empezó con usted negándose a sí mismo. Pues niéguese a sí mismo también cuando reciba el pago y dispóngase a ayudar a quienes lo necesitan. Vamos a orar para terminar este tiempo y después nos prepararemos para celebrar la cena del Señor.